Qué grave, espérame. Ya estamos, ahora sí. Listo, jovencitos. Entonces, qué grave. Hoy día tenemos que hablar del tema de evolución. Ya hemos hablado de evolución hace ya lo basiquito, ¿te acuerdas? Espero que sí te acuerdas de lo basiquito. ¿Qué te acuerdas de evolución? ¿Te acuerdas al menos algunas teorías, algunas ideas, algunas hipótesis? Algo de evolución de la semana, de la semana del basiquito, porfa, ¿te acuerdas? Y tienes que acordarte, pero no lo voy a volver a hacer, ¿ah? Así que acuérdate, vamos a forzarlo un poquito. Y si no te acuerdas, Fcito por ti, la verdad, por ti, Fcito. Pues, ¿qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? A ver, ayúdame. ¿Te acordarás de repente de un señor barboncito que hablaba de los monitos? Ah, no estuvieron. Ah, no han llevado básico. Ah, ustedes se han teletransportado del colegio virtual, en el cual obviamente no se aprendió nada. Y te has saltado al intermedio, dices. No, como que tu orden no me cuadra un poquito. Ay, a la gente brava acá, ya lo vamos a tener que hacer así. Bueno, ya tu basiquito. Basiquito hablamos bonito, despacito. Y bueno, ya, pero ya vamos a hacer resumen, caballero. Ya, ustedes se lanzan a hacer derivadas sin saber sumar todavía. No, no, pues muchachos, ya. Entonces, vamos a hacer evolución todo ordenadito, ¿ya? Vamos a hacerlo rapidito. Entonces, para ver. ¿Qué es básico? Se nota que no es tan básico, pues no sabes ni siquiera qué significa la palabra básico. Le voy a decir a la profesora Bexi que te agarre cachetadas, vas a ver, por no saber una palabra, vas a. Está bien. Lamarck, muy bien, perfecta. Muy bien, Lady, muy bien, Berta, muy bien, Valeria. Lamarck, Darwin, ¿no? Muy bien, Estela. Muy bien, Samir. Claro, hay ideas que nos hablaban sobre la evolución, pero esa evolución era una evolución que la vamos a llamar biológica. Era una evolución donde había, pues, ya seres vivos y cómo los seres vivos iban cambiando hasta ser lo que nosotros somos ahora, ¿no? En este caso, pues, nosotros que somos, entre comillas, uno de los aspectos más evolucionados que pueda haber, ¿ya? Pero, pues, en el caso de la sesión del día de hoy, nos vamos a enfocar en el origen de la vida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un montón de características en cuanto a la vida, en cuanto al entorno de la vida, muy bien, Mateo, perfecto, en el darwinismo y neodarwinismo. Hay unas teorías que tienen que ver sobre eh, la evolución biológica, también hay teorías sobre el origen de la vida y tiene su historia, por supuesto que la tiene su parte histórica, donde vamos agregando algunos aspectos que tenemos que ir reconociendo poco a poco sobre cómo fue desarrollando el pensamiento de cómo se originó la vida. Perfecto, Adrián, ¿no? Hablamos de Oparín hoy día, ¿no? Hoy hablaremos de Oparín. Muy bien. Entonces comenzamos por acá. Déjame primero cerrar la puerta porque tengo un perrito que está que mira mi desayuno. ¡Sal de ahí! ¡Bebe! Váyame a su casa. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre algunas ideas del día de hoy. Hoy día nos vamos a enfocar, nos vamos a enfrascar en el origen de la vida. Ya sabes que hay sobre el origen del universo, hay sobre, ¿te acuerdas del Big Bang? No, eso es más físico, ¿no? Las partículas subatómicas, el peso, la energía, todo eso, los hadrones, ¿no? Los neutrinos, ¿no? Los bosones, eso es bacán, ¿no? No sé, a mí me gusta un montón. Ya, vamos a aprovechar, estamos aprovechando de pasadita, para que encima esto queda grabado. No puedes saltar este cherry, no vas a poder saltar este cherry, así que si quieres saltarlo tienes que salir de la reunión y perderte una parte de la clase. Así que agárrate porque viene el cherry. Este viernes 25 de febrero, vamos a ponerlo con voz de publicidad. Este viernes 25 de febrero a las 4 de la tarde, no te vayas a perder en la transmisión por Facebook de la Academia Pitágoras un webinar donde hablaremos sobre la evolución humana. Comentaremos todos los aspectos que tienen que ver con la moralidad, la sociedad, la neurociencia, el origen de nuestra sociedad, la economía, el lenguaje, todo respecto al origen del hombre. No te lo vayas a perder, no te lo pierdas, comparte con tus amigos, distribuye la información, ya. Este viernes, no, este viernes, el 25, el viernes 25, va a haber un webinar, vamos a hablar sobre el origen del hombre. ¿Verdad? Es el... Su madre, está cargado. Yo cada vez que veo esos datitos, que los reviso, así era. Y aprendo un montón ahí. Así que este viernes 25 vamos a comentar un poquito sobre eso, muchachos. Te espero ahí, pues, y si, porfa, compártelo, de verdad, comparte. Es mi yo no te pido que compartas otras cosas, ecología, compártelo, pues, por cuestiones de la academia, pero esto compártelo porque les va a servir a todos, ¿no? Para que entiendan, hay muchas cosas que dicen, este,
No, pero que es así, porque es que no tienen la explicación. Te voy a dar un montón de explicaciones el día viernes 25. Comparte lo que llega a tus familiares, ahí a tu tía, esa que todos los grupos en el grupo de WhatsApp te mandan una foto de Piolín y te dice, bienvenido, buenos días, que la pasa con ustedes, porque compartir es mejor que entregar, porque la humildad no es no tener menos, la humildad es... Esa cosa, a ella, spaméalo ahí, spaméalo. Obviamente que lo voy a hacer yo, pues, ¿no? Obviamente que lo voy a hacer. Obviamente voy a estar, incluso le voy a comentar a algunos profesores míos que entren para que pues me den el visto bueno, que todo lo que estoy haciendo está bien. Hay un profesor de la Científica del Sur que es siempre todas las revisiones bibliográficas de evolución, se los pongo por él, él es biólogo de evolución, de sexo, de ecología, ¿no? Y ya pues él sabe un montón, ¿no? Entonces ahí lo revisas, ¿no? Y él va a estar ahí, y, o sea, no solamente va a ser bacán, porque bueno, ya sabes cómo lo hago, con esta forma más juvenil, más ligera, rápida, sino que también tiene datos exactos, porque va a estar bien revisado. Así que va a valer un montón. El día 25 ya estamos preparando todo el artilugio para el 25 por Facebook de Academia Pitágoras, no te vayas a olvidar. Ahí vamos a hablar un montón, pues, cositas. Y puedes hacer tus preguntas, obviamente, ¿no? Y ahí vamos a soltarnos en cuanto a entender cómo funciona la sociedad humana. ¿Por qué somos los animales tan diferentes? ¿Qué pasó con nuestros congéneres? ¿No? ¿Qué pasó con el Homo erectus? ¿No? ¿Por qué somos racistas? ¿No? ¿Por qué generamos economía? ¿Por qué queremos acumular? ¿Por qué tenemos miedos? ¿Por qué creemos en Dios? Hay un montón de preguntas que tenemos que hacernos. Y ese día vamos a dar respuestas a algunas y van a salir muchas más, por supuesto que sí, si es que estás ahí presente, ¿ya? Entonces, ahí te la dejo a modo de cliffhanger, para que tú puedas estar ahí pues presente. Ve compartiéndola, dile a tus amigos, oye, el día 25 va a haber, dile que va a haber un stream, ¿no? Hora y media, hora y 10 voy a hablar como loco y 20 minutos de preguntas. Así que preparaos porque va a estar bacán, va a estar bacán. ¿Ya? No te preocupes que me voy a encargar de que quede bien bacán. 4 o 5 de la tarde, en la tardecita va a ser. 6 por ahí, ¿no? Ahí lo van a poner bacán, ¿ya? ¿Por qué son celosos, pues, por ejemplo? ¿Por qué tenemos celos? ¿Por qué algunos son polígamas y otros son monógamos? ¿Qué somos nosotros realmente? ¿Realmente existen dos sexos o hay más? ¿Qué es lo que dice la naturaleza? Hay varias cositas que están para revisar. Vaya para allá, naranja, vaya para allá, vaya para allá. Ya no fastidies, déjame desayuno en paz. Ya, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá, ya, vaya para allá, vaya para allá. Usted que se quiere robar mi desayuno, naranjita. Ya, listo, listo. Entonces, disculpen eso, ya sabes que odio hablar de mi vida, pero pues, esto es importante, ¿no? Eso es importante. ¿Ya, muchachos? Vamos. Entonces, hoy ya tenemos que hablar sobre el origen de la vida. De frente. Tenemos que hablar sobre el origen de la vida. Ahí está. Origen de la vida. Son tres teorías que vamos a tratar el día de hoy. La teoría conocida como la generación espontánea, la teoría conocida como la quimiosintética y la teoría conocida como la cosmogónica. Más o menos se presume que el inicio de la vida fue hace 4.600 millones de años, ¿no? Según el calendario cósmico de Carl Sagan. No sé si habrás visto calendario cósmico, ¿no? Cosmic Calendar. Acá lo tengo, mira, en PNG. Mira, vamos a verlo. Acá está, mira. Calendario cósmico. A ver. El calendario cósmico está, mira. Acá es el calendario cósmico, mira, el de Carl Sagan, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Has visto o no has visto este acá? Mira, si nosotros dividiríamos toda la historia del universo, desde el origen hasta el día de hoy, ¿no? En 365 días, ¿no? Aproximadamente, más o menos estaría distribuido así, ¿no? O sea, haciendo una escala. En el mes de enero, obviamente el 1 de enero ocurriría el Big Bang, el inicio de nuestros tiempos, de la era, de la realidad de las dimensiones que al menos conocemos, ¿no? Desde el Big Bang, del origen, acá está la singularidad, parte todos los astros, y bueno, empieza la formación, las moléculas empiezan a unirse, ¿no? Acá se van formando los discos, ¿no? Empiezan a formarse las galaxias, empiezan a formarse en agosto, en septiembre ya se forma el sistema solar, ¿no? Lo que conocemos, ¿no? Acá tenemos todo lo que nosotros vamos conociendo, ¿ya? Y acá tenemos en septiembre, miren, en septiembre recién se forma la galaxia. ¿Cuántos millones y millones y millones de años ha tenido que pasar acá, ¿no? Bastantes. Recién en septiembre se forma la galaxia. En octubre ya empieza a haber recién la vida, ¿no? Con oxígeno de la fotosíntesis. Algunos organismos
no vivos todavía hacen fotosíntesis, conocidos los coacervados o protobiontes, ¿ya? En noviembre ya aparecen, en noviembre todavía, casi la última vez, penúltima vez, aparecen las células eucariotas, ¿ya? En diciembre aparece la vida multicelular, recién algunos organismos pequeñitos, ¿no? Vamos a hacer la escala, los meses de el mes de diciembre. El día 1, 2, 3, 4, 5 sigue apareciendo más organismos pluricelulares hasta el día más o menos 15, ¿no? Y ya aparecen los primeros organismos de los cuales se tienen registros fósiles, ¿no? Acá tenemos a los organismos que tienen conchillas, los vertebrados, ¿no? Algunos lugares con plantas, ¿no? El día 20 de diciembre aparecen hay algunos peces, como los tiburones más antiguos, los insectos. Día 22 aparecen anfibios, el día 23 aparecen los primeros reptiles, 23 de diciembre, mira, el 24 ocurre la distribución por la Pangea, ¿no? Lo Pangea, se forma la Pangea. El día 25 de diciembre, en Navidad, tenemos a los dinosaurios, más herejes, imposible. El día 26 aparece recién el primer mamífero, ¿no? El día 27 la primera ave, ¿no? Bueno, acá ya hay aves, ¿no? Dinosaurios como aves, bueno. El 28 aparecen las flores son muy modernas, las flores no tienen tanto tiempo, el 28 de diciembre recién aparecen, el día 29 el tiranosaurios, ¿no? El día 30 acá desaparecen la extinción por el meteorito, y el último día, a las 8 de la mañana, recién aparecen los humanos. A las 8 de la mañana del 39 de diciembre, imagina cuánto nos falta por explorar de meses, tenemos 300, tanto desde que somos recién un grupo de homínidos, íbamos acá avanzando a las 9:25, a las 10 el desarrollo del cerebro, a las 11, y acá la migración de los humanos casi en el último minuto, ¿no? En el último minuto del mediodía, la migración y la distribución. Y así que ahí tenemos más o menos la escala cósmica. Date cuenta que el origen de la vida tiene muchos y muchos aspectos de años, tras años. Lastimosamente, pues para nuestro cerebro, y te lo voy diciendo desde ahora como lo que va a ser el día 25, esta palabra la voy a repetir mucho, para nuestro cerebro no es cómodo entender esto. ¿Por qué? Porque te da el hecho de lo que somos. Nada, somos absolutamente nada, un cochino destello, que para nosotros lo somos todo, pues porque somos todo nosotros lo que percibimos, pero no somos absolutamente nada frente a la inmensidad de lo que es el universo. Y da miedo, y qué raro, mi vida no sirve. Bueno, en parte para el universo no, pero para ti sí. Así que métele un montón de ganas, que tenemos la capacidad de poder entenderlo, y eso de por sí es muy, muy interesante. Y se basa en los conceptos de evolución química y orgánica, ¿no? Así que vamos a ver las moléculas hoy día, un poquito de bioquímica. Comenzamos, ay, se me maleó esto, pero un toque ya, un poquito siempre se me malea. Como he cambiado ahora tengo el Office 365, ¿te acuerdas que te dije? Tengo ahora el Office 365 y eso me ha maleado las diapos que tenía, pero en parte me ayuda, ¿no? No, por acá, ahí puede ser. ¿No? A ver, déjame darle un poquito de formato porque como he tenido que hacer eso, las letras se han movido. Y las letras moviéndose, pues me ha maleado todo, ¿no? Como había bajado letras para mi antiguo Office, pero ahora tengo el Office chévere. Ahora tengo el Office que es bacán. Ya tengo que sacarle provecho nomás. Y va a quedar bacán. Muy bien, vamos ahora sí. Bien. Vamos por acá. Listo. Entonces, hablamos primero de la teoría conocida como la generación espontánea. La generación espontánea, jovencitos, trata de cómo se empiezan a explicar que los seres vivos aparecieron, porque tú estás rodeado de cosas no vivas que tienen años y años y años y años, y nosotros no tanto, no tanto, pues porque es lógico, pues porque nosotros somos toda energía, ¿no? Nosotros somos energía y nunca se ha visto que energía aparezca de la nada, ¿no? Cosas que para qué trabajo no parecen. No hay que socavar la física pensando cosas que no podrían ser, ¿no? Sería ir en contra de todo lo que han estudiado durante años personas. Bien, veamos. Generación espontánea. ¿Cuáles serían los principios de generación espontánea? El primero lo planteó el señor Aristóteles. ¿Eh? El típico Aristóteles de todos los tiempos, el que lo ves, pues lo ves en literatura, lo ves en matemática, lo ves en medicina, lo ves en biología, también lo ves en evolución. Hasta creo que ha salido en God of War, creo que ha salido, ¿no? Ahí peleando contra Kratos, creo que sale Aristóteles. Bueno, no me importa. Entonces, Aristóteles, ya lo conoces, el sabio. ¿Qué idea nos dio sobre la generación espontánea? Él nos hablaba de una fuerza invisible, una fuerza vital, conocida como la fuerza de la entelequia.
fuerza de la vida, la llamaba. ¿Y por qué es importante esta fuerza de la vida? Bueno, él decía que existen bastantes moléculas, bastante materia, materia animada y materia inanimada. Materia animada y materia inanimada. La materia animada somos nosotros, aquellos que tienen energía y varias cosas. Y la materia inanimada es pues, las piedras, las cosas. En este caso, él tenía pensado, él pensaba que la materia animada provenía de la materia inanimada cuando llegaba una fuerza, porque pues somos materia, pero con energía, ¿sí o no? Entonces, él decía, viene de una fuerza. A esa fuerza la llamaremos la fuerza vital. A esa fuerza, y ahora la fuerza vital, que es en la cual se encuentra con la materia inanimada y se reúne y genera vida. Algo así. Él, por ejemplo, él pensaba que en las mañanas, cuando llovía, como la planta es un ser vivo, y esa agüita que caía en esa materia animada y el agüita que era inanimada, ¿no? Esas gotitas de agua se podían convertir en una mariquita. Entonces al día siguiente tú veías la hoja a varias gotitas de agua, pero veías una mariquita. Entonces, ¿qué decía él? Bueno, que la materia inanimada se convierte en animada gracias que en la noche puede venir la fuerza vital que viene por el aire, viene por el agua y genera vida, ¿no? Otro ejemplo que también tenía era este de acá, en el cual vemos un tronco, ¿no? Un tronquito, y este tronquito de acá es materia ya inanimada porque es una planta muerta. Esto de acá se combina con el agua y en la noche este tronquito se deforma y se convierte en un cocodrilito, ¿no? Entonces, estas eran las ideas del señor Aristóteles. Había otro ejemplo más, ¿no? Del ejemplo del trigo, ¿no? Los campos de trigo del señor Helmont. Hizo un experimento que dijo, voy a poner acá en el campo de trigo, voy a poner medias y me voy a ir en la noche. Y esas medias, que eran unas medias en bolita, en forma de pelotita ploma, al día siguiente se van a transformar. Y tú llegabas el día siguiente y él decía que venía la fuerza vital, mira la fuerza vital, esa, fuerza vital, y él decía que esas bolitas de medias se convertían en ratones. Entonces, esta es la teoría de la generación espontánea, también se le llama como la abiogénesis. No es una teoría muy viable ahora. Bueno, creo que vas a sobreentender de que pues tienes que ponerte en ese contexto, ¿no? De repente, profe, están hablando sonceras. Profe, que se ha fumado Aristóteles. Profe, esa que se ha fumado Aristóteles es la que dejó mudo a Pedro, ¿no? No, o sea, ¿cuáles son las ideas de la generación? Primero hay que tener el contexto, ¿no? Tienes que estar en un contexto en los cuales em, las creencias hay de todos lados, ¿no? Y la injerencia de pensar de que hay una entidad creadora es más fuerte. Entonces, pero se movió el mouse. Ya, ahí está. Ya está, ahora sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son las ideas que van en contra? Bueno, no hay que pensar tampoco de que la generación espontánea es muy obsoleta, ¿no? Porque hay muchas personas que creen en generación espontánea hasta ahora. Y no me refiero a la teoría creacionista, ¿no? Por ejemplo, mira, te comento. Yo cuando era niñito, mi mamá me decía, Josué, no comas dulces. Me pregunté, ¿por qué, mamá? Porque te van a salir gusanos en el estómago, ¿no? No sé si les habrán dicho eso a ustedes. Cuando comes dulces, te van a salir gusanos en el estómago. ¿Les han dicho o no les han dicho? ¿O no les han dicho? ¿Nunca les han dicho? ¿Nunca te han dado dulces? ¿No tienes padres? A ver, cuéntame. No tienes padres, creo, ¿no? Te han abandonado de niño. Se ha ido todavía a comprar cigarros y no vuelve. Ya, bueno. Y eso es generación espontánea, pues, ¿no? O sea, y hay personas, o sea, no te creas que solamente lo dicen porque no comas, no. Hay personas que creen eso de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Dice, ¿cuál es el problema de los dulces? Bueno, hay una explicación, ¿no? Pero lo primero que hace nuestro cerebro es asociarlo rápidamente. No piensa en eso de asociar al toque la causa-consecuencia. Y eso, pensar en eso, pues el dulce no se va a convertir en gusano, pues no tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa realmente con eso? Bueno, es que pasa que cuando tú comes dulces usualmente no te lavas las manos, pues.
Estás jugando por ahí, tienes un dulce, lo agarras y te lo comes. No es como que cuando tu mamá te lleva, a ver, Valentina, vamos a comer, y te lleva a la mesa, te lava los manitos, ¿no? Y comes, te sientas a comer. En este caso, cuando comes un dulce no haces eso. Y como has estado jugando, pues es muy probable que hayas estado en contacto con la tierra, y que en la tierra hay materiales fecales, ¿no? Materia fecal, que no la vemos, que están chiquititas, y puede haber unos huevecillos ahí que se incrustan en las uñas, lo agarras con esa mano, te lo comes y ingieres los huevos, los cuales se eclosionan y te generan los gusanos. Es lo más probable. Además, la glucosa, el azúcar, es un buen nutriente para esos gusanitos, como para que hasta que nazcan tengan todo ahí listo. Son condiciones que se da, pero la explicación es un poquito más compleja que solamente decir que aparecen ya. Pero sí hay su explicación. Bueno, ahora, obviamente tú sabes que esta idea debe tener detractores. Tiene que haber detractores porque si no, no tendría sentido. Veamos. Primer detractor, el señor Francesco Redi. Francisco Redi, Pancho Redi para los amigos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Redi? Redi lo que hizo fue, ya, bueno, ya había pasado bastante tiempo, Aristóteles había muerto, ¿no? Había pasado y estaba armada la Real Sociedad de la Academia de Londres, ¿no? Y era pues el ente que se encargaba de regular que todo vaya bien. En este caso, Redi había observado, ¿no? Algunos que estuvieron en el solucionario. A ver, vamos a ver por qué tengo mi solucionario. Espera. Es un- Ah, pero se me perdió el formato. Ya, bueno, no importa. Entonces, una historia, ¿no? Detrás de Reddy. Reddy era una persona muy observadora y Reddy no se quedaba con la idea de que, oye, esto de acá crea vida así, ¿no? Porque si no, pues, porque si no, ¿por qué nunca una niña, por ejemplo, que ha estado, tú, por ejemplo, tú con tus peluches, echada en tu camita, con tu peluche abrazado en tu osito, ¿no? ¿Por qué nunca ese osito se ha convertido en oso de verdad? ¿No? Porque pues al fin y al cabo duerme con un ser vivo que eres tú y en la noche llega la fuerza vital y debería convertirse en un oso y matarte y sacarte la cabeza. No pasa, o sea, es muy aleatorio y muy como que direccionada la generación espontánea. Es muy direccionada la generación espontánea. Reddy no creía en eso. Y él veía qué es lo que pasaba. Por ejemplo, la gente decía que cuando tú veías un pedazo de carne, y en la carne veías que de la carne aparecían gusanos, ¿no? Gusano. Ah, mira, generación espontánea, mira, a la materia inanimada, que es un pedazo de carne, y llega la fuerza y aparecen gusanos, decía. Pero Reddy se quedaba más tiempo observando. Reddy se sentaba y, mira, llegó una mosca. Y cuando llegaba la mosca, se paraba y se iba. Y él decía, oye, si es la mosca, porque es lo único que se acercaba. Vamos a hacer el experimento. Y él probó pues su primer experimento. Él lo que hacía era ponía un frasquito, tres frasquitos, en los cuales ponía una carne. ¿Por qué tenían que ser tres frascos iguales? Para que nadie le diga, oye, fue el frasco el que le ahuyentó la fuerza vital. Para que nadie le diga, oye, fue la carne, ¿no? Todos fueron carnes, mismas carnes. Todos fueron frascos, el mismo tamaño, el mismo material. Y lo que él hizo fue colocar la carne dentro de los frascos y una vez que están ahí, uno lo cerró. El otro lo dejó más o menos cerrado, más o menos abierto, o sea, tenía una gasa nomás encima y una liga, y el otro lo dejó abierto. Y él esperó. Y él se dio cuenta que las mosquitas llegaban. Llegaban acá al segundo frasco medio cerrado, medio abierto, así parcialmente cerrado, se ponían ahí. Y llegaban las otras moscas y se posaban en la carne y se iban. Y él notó de que solamente en la carne, en el final, en el último, ahí aparecían gusanos. En el primero que lo cerró, no. Y Rey dijo, ya, pues ya tengo la respuesta, pues fue con sus frasquitos. Señores, miren, tengo acá la respuesta de cómo se da la generación espontánea, porque tu generación espontánea no existe. Eso es mentira, Ley. Esta generación espontánea lo que hace, decías tú que llega a la fuerza vital y crea vida. Pero mire, yo tengo tres frascos iguales, con tres carnes iguales, y lo que pasa es que esta carne que está acá no genera gusanos. ¿Por qué? Pero es porque la mosca no llega. En este de acá la mosca sí llega, deja su gusano, deja su huevito y se va. Y en este de acá, pues deja por ahí, deja su huevito y se convertirá en eso. En ese tiempo tú debes pensar que las personas no pensaban de que el gusano era lo mismo que la mosca, porque pues acá hay metamorfosis y faltaba estudiar un montón a los insectos. ¿Ya? Eh,
Sí podrían aparecer, pero solamente que huele más feo, ¿no? Huele más feo. Ahorita explico eso. Terminamos esto, porfa, y ahí hacemos las preguntitas de la idea. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué pasó? Ya voy a terminar, ya voy a terminar. ¿Qué pasó con Reddy? Reddy mostró los frascos, explicó qué es lo que ha pasado. Dijo, señores, acá está. Pero los señores de la academia, obviamente, pues cuando tú tienes una idea bien metida en la mente, y eso va para todos lados, sea religioso, sea científico, porque hay científicos más tercos que una mula. Hay médicos que son una sarta de imbéciles, ¿no? De todo hay, ¿no? La profesión no te hace exento de ser un tarao. He visto gente tarada por todos lados, ¿no? Y pues, personas muy inteligentes, por ejemplo, en grupos religiosos, personas que, pucha, que te buscan todo y te investigan, te mejoran como religiosos y es loable eso que lo hace, ¿ya? Así que todo hay de todo, en todos lados. Nada te separa de no ser algo. Bien, entonces lo que te decía. Las personas dijeron, oye, pero Reddy, estás haciendo un problemón acá por las puras. ¿Sabes por qué, Reddy? Porque cuando tú estás haciendo esto de acá, tú al agarrar el primer frasco de carne, ahí había dos grupos, ¿no? El primer grupo decía, tú al cerrar el frasco de carne de acá, tú lo que estás haciendo es que no dejas, pues, entrar la fuerza vital. En cambio, acá, tú como lo has dejado abierto, la fuerza vital, si tu mosca, no importa la mosca, pejil, no está entrando la fuerza vital. Entra la fuerza vital y la fuerza vital genera vida acá y acá se le gusta. Entonces, miren tú lo has dejado más o menos cerrado, más o menos abierto y la fuerza vital no ha podido entrar bien, pero por eso ha formado vida un poquito acá, poquito, menos que acá, ¿no? Pero poquito. Entonces, más bien, gracias, Rey. Este es un experimento que también me apoya la fuerza vital. Había gente no tan cerrada que ya le dio un poco de razón. La gente ya le empezaba a tener sentido a lo que decía el señor Reddy. Decía, Reddy, está bien, yo te creo. Está bien, tienes razón. O sea, claro, pues porque ya agarraron la larvita, el huevito de la mosca, vieron en microscopio que había en la carne antes, no había huevos, y luego sacaron la carne y vieron que había huevos, y cultivaron los huevos y de los huevos habían larvas, y de las larvas salían moscas. Entonces, realmente era la mosca. ¿Sabes? Está bien, Reddy, tienes razón. No hay fuerza vital en este caso, pero Reddy, debes pensar algo, pues Reddy. Tú ya sabes que se están inventando los nuevos microscopios, están apareciendo los microscopios caseros. Y tú sabes que hay organismos pequeñitos, microscópicos, que no los podemos ver. Ya, esos no hay nada que los lleve, Ferrer. ¿Quién lo va a llevar? La mosca porque puede volar, pero ese chiquitito que está en una gota de agua, ¿quién lo va a llevar? ¿O va a volar? Los microscópicos sí aparecen por generación espontánea. Ya yo te creo para tu mosca, te creo para tus ratones, ya está bien, el ratón vino por la comida, ya, nadie lo vio, puede ser. Pero los microscópicos, ¿cómo lo haces? Ya esas personas como que más o menos aceptaban un poco la idea, seguían cuestionando, ¿no? Pero veían los experimentos y bacán. Bueno, una persona así va a avanzar. Reddy no sabía cómo demostrar lo de los microorganismos, no era su especialidad, pero al menos los cimientos de la generación espontánea ya estaban movidos, al menos a organismos macroscópicos. Obviamente el gran grupo aún pensaba de que la generación espontánea no se daba porque la fuerza vital no entraba, ¿no? Y eso pues fue el experimento de Francesco Rey. Ahora sí le damos las preguntas. ¿Tienes preguntas? Hazlas ahora sí, por favor. Si hacemos la comparación con los cadáveres como la carne y los ataúdes bien sellados como es que al ataúd le ponen algo extra. A los ataúdes, a los muertos, a los cadáveres, le ponen formol, ¿no? Y el formol lo que hace es el tejido lo cierra, ¿no? Las membranas las corroe y las hace impermeables y hace que el líquido se vaya filtrando por mera ósmosis. Entonces la persona se va deshidratando poco a poco. Hay bacterias que pueden consumir eso, sí las hay. Tú sabes que bacterias descomponerse hay de todo tipo. Ellas sí pueden descomponer eso, pero no cualquier organismo, ¿no? Un hongo no podría degradarlo. Entonces ahí se va degradando poco a poco, paulatinamente, en un ambiente cerrado. Y eso haría que la degradación sea más pausada y que no sea tan fuerte como lo haría en un pedazo de carne, ¿no? Y sí, pero si está sellado, no, pues, ¿no? Si está sellado, no aparece los gusanos, ¿no? Si está totalmente sellado, un gusano no va a aparecer porque no llegaría a la mosca, ¿no? Eh, no hay forma, ¿no? O sea, si acá no aparecieron gusanos, acá, pues en el caso del. No, tampoco. Tampoco. Ahorita, a ver, tú abres y ya encuentras gusanos, ya, pues porque adentro del organismo hay bacterias, pues, ¿no? Un muerto tiene bacterias, tiene parásitos dentro. Una persona, nosotros tenemos parásitos que los controlamos con nuestro sistema inmunológico, pero ya muertos se lo quedan ahí, ¿no? Y empiezan a aparecer gusanos y todo eso.
Y siempre se filtran, ¿no? A través del cadáver, del taúd, siempre se filtran. Son bien chiquititos, son bien moscas. La vida busca por dónde meterse, ¿no? En este caso, estos organismos también buscan por dónde salen. Ya está. Primer experimento que intentó rebatir la generación espontánea, experimento de Reddy. Quedó más o menos inconcluso, bueno, con ideas vacías. Segundo experimento, señor Lázaro Spallanzani. Y él ya tiene una historia más chévere. ¿Por qué? Porque Lázaro Spallanzani era una persona que era sacerdote, que era clérigo. Y la iglesia estaba a favor de la generación espontánea porque pues eso le da el poder a la idea de Dios de que puede crear todo en un ratito. Si puede seguir creando en todo momento todo, en cualquier momento pudo haberlo creado al inicio de la vida, ¿no? O sea, que tiene sentido. Pero Spallanzani era un clérigo, un sacerdote, era un cura, que no creía en la generación espontánea. Y tenía su argumento, por supuesto que sí lo tenía. Él decía, yo adoro a un Dios de orden, yo no adoro a un Dios desordenado, porque si Dios nos ha dado a nosotros algunas características y nos ha dado un orden durante la creación, que esto, luego esto, y nos da pasos a seguir, nos da moralidad y hemos sido creados, hasta cual a su imagen somos ordenados. Un fantasma no puede existir, él tampoco creía en fantasmas. ¿Por qué? Porque es que a Dios se le escapa un alma y Dios ha creado un mundo terrenal. Entonces, no, decía, oye, si crees en un Dios, tu Dios tiene que ser ordenado, tiene que ser poderoso. Si vas a creer en fantasmas, en duendes, entonces tu Dios es cualquier cosa. Ese Dios en el que tú crees no es mi Dios, porque está totalmente sobre eso, hace parámetros como se les antoje, es un Dios que parece un niño, así que no, en ese yo no creo. He creído en su Dios, que, bien ordenado. Entonces, él decía que Dios no iba a permitir que haya una generación espontánea porque desordenaría todas las ideas que ya tiene. Tenlo presente también, porque recuerda que hay muchas personas que son cristianas y que creen en fantasmas que llegan a la tierra y recuerda que eso también en parte la espalación tiene razón, que es creer en un Dios totalmente desordenado, ¿no? O sea, si Dios ya está un poquito más actual, si Dios nos ha creado con leyes físicas, las cuales respetamos en todo momento, tú lanzas algo y eso cae. Leyes gravitacionales, leyes de inercia, leyes de peso, todas esas leyes, Dios las ha, si es que hay un Dios, Dios las ha creado, ¿no? Y si tú me hablas de un fantasma, tú me hablas de que hay aparición de un duende, tú me hablas de poltergeist, estás mandando al demonio las leyes que Dios creó, o sea que Dios no respeta sus propias leyes, así que ten cuidado por ahí con lo que crees, no te contradigas, pues yo le digo, hay personas que sí, bacán, lo hacen chévere, ¿ya? Vamos de nuevamente al tema. Ese Spallanzani no creía en la generación espontánea, pero ¿qué pasa? Había otro cura que sí creía en la generación espontánea, se llamaba el cura Needham, necesito jamón, no Needham, Needham, ya. Desde Needham lo que había hecho era, había hecho un experimento, ¿ya? Bueno, porque él había hecho ya un valor, porque estábamos hablando ya ahora, todo se enfrasca a los microorganismos. Lo que había dejado en vacío, las ideas de red, ¿no? Los microorganismos. Él preparó un frasquito y él preparó acá un caldo. Un caldo, jóvenes, es un componente acuoso con bastantes proteínas. Una sopa, ¿no? Que tiene acá su carne, tiene acá su tocino, su cerdo, su verdura, su choclo, su mené, arrocito, ajicito, limón. Lo máximo. Caldazo. Un menestrón. Un menestrón. Ahí está, un caldito. ¿Por qué? Porque se malogra el toque, pues, ¿no? ¿Por qué se malogra el toque? Porque tiene un montón de componentes que son moléculas orgánicas, donde si una bacteria, un microorganismo entra, pues se lo come y empieza a multiplicarse como loco, porque hay muchas moléculas proteicas para él, alimento, ¿no? Entonces, él preparó esto. Y él lo que hizo fue, ahora lo hirvió, lo hirvió. Esto lo hizo el señor Needham, ¿ah? Needham, Needham, ¿no? Ese lo que hizo fue lo hirvió, metió fuego. ¿Por qué? Porque ya se sabía que el fuego esteriliza, ya se sabía que el fuego limpia los lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando haces tratamientos médicos, se tienen que pasar por una máquina llamada el autoclave, donde el calor mata a los microorganismos y los deja limpiecitos. Y ya esto para la asepsia, ¿no? Entonces, él lo dejó así limpiecito. Y luego lo que hizo fue, él agarró fue un corchito, le puso su corchito. Ya está, bacán. Eso es lo que mostró él. Y él dejó esto una, dos, 3 semanas. Y en la tercera semana, esto estaba infestado, feo, color negro. Lo abrió, sacó una muestra, lo vio al microscopio y había muchísimos microorganismos, protozoarios, bacterias, todo. A ver.
Entonces el señor Needham dice, pues, si yo he hervido esto y lo he dejado totalmente limpio, aséptico, libre de algún ser vivo que estaba ahí en el caldo, y yo al cerrarlo impedí que lleguen, date cuenta que estos aparecen por generación espontánea. Y la generación espontánea existe en los microorganismos, decía. La gente, Needham, bravo, bravo. Tú sí, Needham, es un tigre de tigres. Incluso Needham se había aliado con un conde, ¿no? Un señor de pata, un de plata, pero el pata tenía una labia así a lo Alan García, ¿no? O sea, no solamente te lo mostraba con un experimento, sino que el pata te convencía, te hablaba así como si te predicara, así como cuando Naruto habló con Nagato, habló con Sabusa, habló con Obito y con todos los de la serie te evangelizaba. No sé si has visto cómo Naruto el evangelizador de Konoha los convencía para que voten por él en las siguientes elecciones. Así te enamoraba. Entonces, este señor encima te hablaba bien bonito, ¿no? Las iglesias, disculpen si son religiosas, las iglesias también tienen esa manía, ya manía, porque es una manía, es una forma de comunicación en las cuales tú impostas la voz y le das un énfasis al final de las frases para que te suenen y que tu cuerpo vibre cada vez que la habla más fuerte. Y ahí empieza el abucheo, las vitorianzas, ¿no? Y encima si te dicen que pues eres una persona especial, que tienes un futuro por venir, que eres uno de los escogidos, bla, 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 te hace sentir bonito, te quedas ahí. Bueno, ya, este señor Cone también te hablaba así bonito. Y encima con el experimento de Needham, pues más hambre, ¿no? Porque tenía el experimento y él te decía, miren, porque tenemos una entidad poderosa que nos crea, que te creó a ti especial, así como crea estos microorganismos, pero tú eres mucho más. Ay, qué bonito, gracias. Y ahí luego sigues en tu miseria, ¿no? Como tiene que ser. Pero esto lo escuchó pues el señor Spallanzani. Spallanzani lo escuchó. Y Spallanzani se agarró la cabeza. Ya sabías, ya te conté lo que pensaba Spallanzani. Spallanzani se agarró la cabeza. No puede ser. No, así como tú te agarraste la cabeza cuando viste a todos los de estos guerra en el programa de Vacilar. Así. No puede ser. ¿Cómo van a hacer estos taros? Están malogrando todo lo que conocemos. Igualito. Igualito están así. Entonces, ¿qué pasó con Spallanzani? Spallanzani tenía algo especial también. Spallanzani ha sido uno de los hombres, él tenía pulso de cirujano, finísimo, finísimo en todo lo que hacía, ¿ya? Y él intentó replicar, porque él sabía que eso no funcionaba así. Y él lo que hizo, en su fe, mucha fe, porque la fe es lo más lindo de la vida, él coloca acá su caldito, con proteínas, con todo acá, y él lo hirvió, pero le más mosca, pues. Él una vez que lo hirvió, está hirviendo, acá agarró un soplete, soplete. Y el vidrio de acá lo derritió. Ahí está. Lo dejó derretido así, cerrado, totalmente sellado, hermético. Ya está. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 7 semanas, 9 semanas. Y fue con su esto. A la casa de Nixon. Le abrió la puerta de una patada, así, abrió así como si fuera un vaquero. ¿Qué me fucking pasan acá? Dijo así. Y lo vio a Nixon ahí sentadito. Y le dijo, oh, tarao. ¿Quieres que te enseñe a que veas cómo se hace un experimento? Y la aventó Pesueta. Mira, 9 semanas, cultivado, ni un microorganismo. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Y probó otro y lo hizo nuevamente igual, no se malograba. A pesar de que era el mismo caldo con las mismas cosas, con los mismos nutrientes que estaba en un caldo estandarizado. ¿Pero por qué? Decía, es que, oye, Nidja, mira, mira, le dijo Spallanzani, mira, cuando tú hierves esto, está bien, matas a los organismos, pero si tú eres tan gilazo de dejarlo hervir, y luego te vas a tu mesa, agarras tu corcho y lo pones acá, en ese camino que tú vas de un lugar a otro y lo pones ahí, pues entra polvo, entra cosas, ¿no? Y encima te ha puesto todo sanazo, todo gil como eres, el corcho no lo has esterilizado, pues. Entonces tú lo pones el corcho está lleno de sonceras, de microorganismos, tú lo pones acá y ellos llegan acá y poquito, demora un poco en crecer porque son poquitos y luego crecen un montón y ya con eso está lleno. Yo lo que he hecho es in situ, ahí mismo, lo he calentado, lo he esterilizado y lo he sellado. No entra ninguno. La generación espontánea no existe.
Eso es un desorden. Dios no va a crear cosas donde se le antoje. Pero, ¿cuál fue el problema? ¿Sabes cuál fue el factor que fue fundamental para que esto no trascienda más? Independiente de lo que haya hecho Spallanzani, no se basaron en las evidencias, sino en cómo lo dijeron. Las personas no creían en lo que veían, creían en lo que les decían y lo que les hacían sentir bien. Así como tú, pues, que dices que todos los que se vacunan son unos borregos y tú te sientes especial, ¿no? Ese ego también tienen las personas, por supuesto que sí, ¿no? Es muy normal, ¿no? Y pues la gente pues le creía pues incluso hay una, hay una historia detrás, porque Needham le respondió. O sea, Needham no se quedó con los brazos cruzados en su experimento y él dijo que acá había una presión de aire negativa, ¿no? Entonces lo que hizo Spallanzani fue quitar esto y cuando quitó el vidrio se dio cuenta que entraba aire. Entonces acá que una presión de aire negativa, lo que según Needham permitía que la fuerza vital no entre. Entonces acá no se genera generación espontánea. Entonces Spallanzani lo que hizo fue poner acá su soplete y acá poner una bomba de vacío donde bombeaba vacío, bombeaba aire y el aire corría por acá y generaba una nada. Entonces ya no se generaba esa presión. O sea, fue un pleito así donde uno se replicaba y el otro lo mejoraba y el otro lo mejoraba, y el otro no, no es así, el otro no es así. Pero al final el que no trascendió más allá fue la idea de cómo se transmitió. Spallanzani era muy bueno, muy metódico en su transmisión y bueno, además a Spallanzani no le podía hacer nada, pues porque él era sacerdote. O sea, él creía en él, no dejaba de creer en Dios. Entonces, ahí más o menos tuvo su peso, pero de todos modos no pudo contra las masas, pues porque el conde tenía plata, tenía de todo ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así más o menos sí. Ya, esa es la historia de Lázaro Spallanzani, con su frasquito, pero él ya más o menos dio los cimientos de eliminar la generación espontánea. Listo, muy bien. Te risueña, Valentina, ¿qué ha pasado? Te risa todo. Ya, borramos. Vamos, entonces, ese fue el experimento del espaldar, ese sería del abierto, ¿no? Ese sería del Needham, ¿no? Ahí está, con su corchito. Muy bien. Y vamos con el último, y no por eso menos importante, al contrario, el más importante, el señor Louis Pasteur. Con algunos de ustedes hemos hablado de Pasteur ya en la parte del básico, ¿no? Cuando hablamos del tema de virus, recuerdo que comentamos varias cosas sobre los virus, y pues vamos a hablar de Pasteur un poquito más, pero ahora a nivel industrial. Pasteur no era una persona creyente, no lo era, pero era muy respetado. Pasteur ya tenía un contexto bien ganado. Pasteur había hecho cultivos para poder sanar a los gusanos de seda, ¿no? de China, que su industria se basaba en la seda, ¿no? Entonces le salvó la economía. Pasteur había hecho el método de la pasteurización de la leche, ¿no? Para que dure un montón. Había generado levaduras esterilizadas para el cultivo de vinos, de vodka, de cerveza. Mejoró la industria del alcohol, ¿no? Entonces, también había ya tratado las enfermedades del carbunco, ¿no? La enfermedad conocida como el anthrax. También había tratado eso. Ya estaba teniendo inicios con lo que era la enfermedad de la rabia. Ya había curado a algunos animalitos de la rabia. Era un hombre conocido por todos lados, por todo el mundo. Nadie le podía hacer frente a él. ¿Por qué? Porque le decías cualquier cosa, le dices, oye, es un hereje, ¿no? Te lo bajas, algunos se lo bajan diciendo que es un hereje. No podían hacerlo con él, puesto que él es una persona que, pues, eh, eh, la gente le decía, oye, ya, puede ser hereje, puede ser blasfemo, puede ser no creyente, no importa. Él ha hecho que mis cultivos mejoren y yo tengo plata y mi familia come por ellos. Entonces, es lo principal. ¿Ya? Listo. ¿Y qué pasó con Pasteur? Pasteur ya tenía sus locales bien bacán, él hacía sus conferencias, él tenía su conferencia acá, estaba acá su esto, y él caminaba por ahí. Y él había puesto sobre los mecanismos de transmisión de microorganismos. ¿Ya? Los microorganismos se van transmitiendo de un lugar a otro, generan enfermedades, él estaba enfocado ya en las enfermedades, y él veía cómo esos microorganismos llegaban de un lugar a otro. Entonces, él lo que había una conferencia que tenía un montón de gente, ¿no? Sea, por acá él estaba caminando, por acá medio cojito era, pero no tenía problemas de la patita. Estaba por acá. Y él acá había puesto, no sé si habrás visto esos reflectores, por ejemplo, la noche, una noche, has visto acá el carro que tiene su luz fuerte,
Y acá tú ves cositas. ¿Has visto eso o no has visto eso? Cuando en un carro ves así luz fuerte y ves así como puntitos, varias cositas en el aire. O no sé si habrás visto. A ver, confírmame, porfa. ¿Han visto o no han visto? Claro, cositas de polvo. Claro, ya. Entonces él puso acá su reflector y puso acá la pantalla y puso esto así. Y acá se vio así, pues, ¿no? Puntitos, 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 varios puntitos. Acá. Y se veía acá una mancha oscura porque casi todo estaba cubierto. Y él veía, mira la densidad de estas partículas. Y él decía, en estas partículas de polvo se encuentran las bacterias que son transportadas de un lugar a otro para su posterior propagación en las enfermedades. Por eso hay enfermedades que pueden pasar de una persona a otra sin tener contacto, ¿no? Por transmisión indirecta se le llamaba, hablaba de eso. Pero acá se paró una persona, ¿no? Y dijo, ¡ay, Pasteur! Me dijo, sí, dígame, ¿va a participar? Una pregunta por ahí, jovencito, le dijo. Pepecito, una pregunta, le dijo. Y el señor le dijo, pero Pasteur, ¿cómo vas a decir que una persona está contagiando a otra si a esta persona, la que se ha enfermado recién, le han aparecido bacterias, por ejemplo, en los pulmones, en las heridas, por generación espontánea? Porque acuérdate que las bacterias aparecen por generación espontánea. Y Pasteur le dijo, ¿qué? ¿Qué estás, oye, ¿qué estás hablando? Sí, porque el señor Reddy, él cita a Reddy, Reddy, él demostró que los organismos grandes como las moscas, sí, pues aparecen y son llevadas, ¿no? Pero los microorganismos no. Los microorganismos aparecen de la nada. Después el señor Needham, y citan a Needham, Needham dijo, él mostró con su experimento que sí, que los microorganismos aparecen de la nada, ¿no? Él cerró el frasquito y apareció microorganismos y luego el conde nos comentó a todos de que sí, que aparecían de la nada. La generación espontánea es para esto. Tú no me vas a decir que una persona está contagiando a otra porque la generación espontánea está apareciendo en ellos. Y acá otra persona se levantó y sí, señor Pasteur, no se olvide de eso, que la generación espontánea es para microorganismos y las personas enfermas es porque hay generación espontánea dentro de su cuerpo y aparecen microorganismos que le infectan. Sí, sí, otro más se paró, sí, así era. Otro, oh, no, déjenlo hablar, oh, déjalo hablar, está ahí subando, pues, ¿no? Y Pasteur se agarra la cara y dice, ¿cómo le llego a estos chicos? Dice, ¿cómo le llego a estos chicos? Y Pasteur piensa, ¿pero qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Dijo, ¿en serio, gente? ¿En serio tengo que demostrarte la generación exponencial a estas alturas? O sea, tú ya me has visto cómo he arreglado el antre, tú ya me has visto cómo arreglar los microorganismos de la cerveza, y tengo que enseñarte que los microorganismos no aparecen de la nada. Ah, no sé, Pasteur, pero eso me han enseñado, pero como es, no, yo creo en eso, le dijeron. Ya, a ver, y se hizo un paréntesis en su agenda, ya. Vamos a descartar la generación espontánea. A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y Pasteur, bueno, lo hizo con otra persona más, pero imaginemos que Pasteur lo hizo solo, ¿no? Por acá. Y Pasteur se basó pues en los experimentos del señor Spallanzani, ¿no? Pero él hizo una modificación interesante, ¿no? Muy interesante. Pasteur estaba convencido de que las partículas, de que los microorganismos pasaban a través del polvo, ¿no? Y el polvo, pues es esas partículas donde están las bacterias y pueden llegar a infectar, o sea, como decía por ahí en su compañero, si dejas un muerto por ahí, el muerto se descompone, sí, pues porque llegan las bacterias del polvo, ¿no? Y se la comen. Entonces él dijo, entonces tengo que detener al polvo. Pero ¿cómo detengo el polvo sin cerrar una parte? Porque si yo lo cierro, me van a decir que detuve la generación espontánea. Ya sé, lo tengo. Y lo que hizo fue un frasquito acá, así. Primero tengo un frasquito largo. Un frasquito largo. Sí, ahí está. Preparó su caldo, su menestrón. Ah, su menestrón. Y luego del menestrón de prepararlo, lo puso bien bacán. Luego de esto, él sopleteó acá, pero no para sellarlo, ¿no? Sopleteó acá y derritió acá y esta parte lo convirtió en eso. Sí. Ahí está. Eso lo hizo, lo dobló. Dobló, o sea, obviamente el vidrio se malea, ¿no? Se dobla. Ya está, maleable es el vidrio. Entonces lo que él hizo fue colocó así, y esto lo dejó abierto, ¿no? Esto lo dejó abierto, open, dejó abierto. Y él lo dejó ahí y esperó. Estaba sentado ahí, hoy mira, una semana, 2 semanas, 3 semanas.
5, 7. Limpiecito. Está. Gente, mira, ahí está. ¿Qué es eso, Pasteur? Mira, pues, mira cómo lo he hecho. ¿Qué ha pasado acá? No, pero Pasteur, ¿lo ha dejado abierto? Sí, lo he dejado abierto todo el rato. Ya ha estado 7, 9 semanas y esto está limpio. Date cuenta, no hay ningún microorganismo. Si quieres lo rompo y lo veo. Rompió, sacó, vio y no había nada. Limpio. Limpio el agüita. Pero Pasteur, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que no haya? Es que te estoy diciendo, pues mira, yo al poner esto de acá, las partículas de polvo están entrando, sí, pero al poner acá un vidrio que es impermeable, el polvo se está quedando acá, ahí, y las bacterias se están quedando ahí. Y todas están ahí enquistadas. Tú no las ves, claro, pues porque no ves el polvo es muy pequeñito, es un poquito de tierrita, pero acá están las bacterias que tú no las vas a ver, porque están en estado seco y cuando las bacterias están secas es bien difícil observarlas. Tú las ves cuando están en estado de cultivo, en estado acuoso. Oye, Pasteur, ¿y cómo sé que están ahí? Ya, agarró su dedo Pasteur, el pulgar, puso el pulgar acá, ¿no? Su dedo pulgarcito, así, ¿no? Ahí está. Cerró acá y presionó y lo giró, ¿no? Hizo que un poco del caldito de acá salte por acá y llegue acá, ¿no? Como que le enjuagó. Y luego lo puso en su posición para que esto regrese acá, ¿no? Lo volvió a inclinar. Espérate 3 días. Lo dejó abierto 3 días y esto se infestó de microorganismos. Wow, pues es que te estoy diciendo, pues los microorganismos están acá. Los microorganismos no aparecen de la nada, los microorganismos vienen en las partículas de polvo, las partículas de polvo se están quedando acá por la posición del vidrio. Y no me dice que no es la fuerza vital, ¿ah? Porque tú lo he dejado abierto, el aire entra sin ningún problema. Eso podría llegar la fuerza vital a este lugar y no poner este resistencia. Ya está. Había, sí, es que hizo varias muestras, Una muestra donde esto lo dejaba cerrado, ¿no? Uno lo dejaba cerrado, otro lo dejaba con un tubo más corto, otro donde dejaba agua, humedecido, y otro donde no dejaba nada. Hubo varias réplicas, estoy comentando alguna de ellas, ¿no? Pero obviamente en un experimento con uno no sirve, pues entonces uno te mandan a volar a donde sea. Tienes que hacer por lo menos unos 50, ¿no? Para que tenga validez, números estadísticos. Ya sabes que la ciencia se basa en la estadística. No en un caso aislado, no un caso aislado no sirve. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, muchachos? A ver, los demás, ¿lo tienen? ¿Desde dónde, hija? Avísame desde dónde se te fue. Para ya no repetir todo. Avísame, Yanela, desde dónde se te fue. ¿Dónde te quedaste? Cielo, buenos días. ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal has dormido tus 15 horas? Ah, ya. Claro. Ya, vamos a ver por acá. Entonces, al poner el frasco así, a ver, vamos a ponerlo por acá. Acá. Al poner Pasteur este frasco y derretirlo y ponerlo así, ¿no? Al dejarlo abierto, el polvo entra, pero las partículas de polvo con los microorganismos se pegan en la curva y no suben, pues. Porque pues no tiene un jetpack las bacterias para poder ir por acá arribita, ir por acá arribita y volar y bajar. O sea, necesita fuerza para ascender. Y acá ya no hay corrientes de aire, ¿no? Es, acá entra esto y entra el polvo y el polvo se queda acá, ¿no? Y el polvo al quedarse acá, pues se mantiene. Entonces, nunca llega acá y la bacteria queda limpia. Pero cuando yo corto esto, ¿no? O sea, corto esta parasita de acá, esto de acá, el polvo sí entra como si nada y acá se forman los gérmenes. Entonces, Pasteur demostró que no es cuestión de que esté abierto o cerrado, porque este de acá está abierto, ahí está abierto. El polvo entra, pero se queda acá, lo obstruye y ya no avanza más porque no va a subir. Cuestiones físicas, nada más. Y entonces acá al dejarlo abierto sí entra, entonces la generación espontánea no existe, porque si existiera, acá también se generarían bacterias y acá no hay, sino que lo que está pasando es que se están reteniendo. ¿Sí? No suben, no logran subir. Esa es la idea de Pasteur. Lo tienen.
Me avisas, vale. Ah, recién escribes. Ah, ya. Sin saludar, ¿no? ¿La votamos? Dice por no saludar. ¿La votamos por no saludar? Ah, para afuera, por no saludar, para afuera. Voy a saludar. Qué entre. Tienen que saludar, obviamente. Tienen que saludar acá. Llegas tarde, no saludas. Qué entre. Ya. Listo. Entonces, esas son las ideas que van en contra de la generación espontánea. Entonces, la generación espontánea tiene tres detractores: Reddy, Spallanzani y Pasteur, donde Pasteur ya fue el más chévere, ¿no? Pasteur fue el que lo hizo de manera categórica, ¿ya? Entonces, él fue el bravo. Muy bien, avanzamos. Sí que teoría muy sencilla, la lanzamos rapidito ya para hacer otra cosa, porque ya mi garganta está que me duele. En teoría de la panspermia, o también conocida como la cosmogónica, cosmogónica, la teoría cosmogónica. Es aquella teoría donde encontraremos que fue planteada por Arrhenius, ¿ya? Y es muy sencilla. Ella nos dice de que hay en los meteoritos, en los cuerpos celestes, hay bacterias. Y esas bacterias, al estar metidas dentro del meteorito, están en una forma llamada la forma espora. Esto es una espora, ¿ya? Pues acá había una bacteria, la bacteria junta su material genético y enzimas importantes, lo acomoda todo bonito, los demás lo bota y se forma espora. Es resistentísima, la espora es sumamente resistente, sumamente fuerte. Y esta esporita que está acá se incrustaba en los meteoritos y de los meteoritos pues generaba vida, generaba, o sea, acá llegaba al planeta y en el planeta se encontraba buenas condiciones, surgía, evolucionaba, comía, se relacionaba y todo lo demás. Ya está. Quien decía esto era el señor Arrhenius, ¿ya? Las esporas o bacterias viajan por el espacio y pueden sembrar vida si encuentran las condiciones adecuadas. Ya está, nada más. Esa era la segunda teoría. La primera es generación espontánea, en la que hemos demorado un montón. La segunda es la panspermia, donde la vida se siembra. ¿Sí? ¿Lo tienes? 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 Sencillo, ¿no? Sencillo, nada más. No hay más que saber. Te hablan algo de un meteorito que siembra. Eso es panspermia, ¿eh? Nada más. No le pares tanta bola a esa teoría. Vamos avanzando. Ya vamos con la última. Vamos a lo sencillo nomás, porque si no me estoy quedando sin tiempo. Teoría quimiosintética. La quimiosintética es aquella teoría ya más compleja. Te lo voy a resumir nomás porque la última vez que expliqué no me entendieron nada aún. Así que vamos a... Porque tienes que saber química para entender bien esta teoría, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de moléculas, las moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas, ¿ya? Son moléculas grandes, ¿ya? Las inorgánicas se pueden convertir en moléculas orgánicas, por supuesto. Por ejemplo, ¿en qué proceso? En la fotosíntesis. Por ejemplo, en un humano. Por ejemplo, en un animalito. Por ejemplo, en una planta. Por ejemplo, en una bacteria. Básicamente los seres vivos hacen la transformación de inorgánicas a orgánicas, ¿no? Algunos, otros no tanto, ¿no? Nosotros lo tenemos complicado. Para las plantas es bien sencillo. Pero pasa que los seres vivos, la planta y los demás, están formados de moléculas orgánicas, ¿no? La planta, somos moléculas glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, somos moléculas orgánicas. Pues estas moléculas orgánicas, ¿no? Que estamos acá, son moléculas orgánicas que básicamente forman moléculas orgánicas. Pues acá hay un problema grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros somos moléculas orgánicas, un gran conjunto de moléculas orgánicas, que somos capaces de formar moléculas orgánicas, ¿cómo ocurrió la primera vez? ¿Por qué? Porque si no había un ser vivo, o sea, no había moléculas orgánicas, ¿cómo se pudieron formar las primeras moléculas orgánicas? Esta era una idea que apoyaba la creación, porque tú ves que las moléculas orgánicas solamente se forman de los seres vivos.
Y si no había seres vivos, no había moléculas orgánicas. Y si no hay moléculas orgánicas, no hay seres vivos. Y acá se bloquea. Entonces alguien decía, en un inicio tuvo que haber una entidad creadora, el barbón, ¿no? El barbón, ahí está el barbón, con su pelote, ahí está, el barbón. Y él tuvo que haber creado esto, ¿no? Tuvo que haber creado esto. Como lo del huevo o la gallina, algo así, ¿no? Algo así. Entonces, en estas ideas de acá, pues ya tenía peso, pero pasa de que se encontraron moléculas orgánicas en el Sol. Cuando aparecieron las moléculas orgánicas en el Sol, todo cambió, pues, ¿no? Porque al haber moléculas orgánicas en el Sol, no me va a decir que hay vida en el Sol. Y las moléculas orgánicas pueden aparecer sin necesidad de seres vivos en ciertas condiciones. Entonces se quedó así, que en el planeta Tierra, nosotros formamos moléculas orgánicas porque ya hay seres vivos que las forman. Pero si no hubiera seres vivos, otra sería la reacción que formen moléculas orgánicas. Reacción que ya no ocurre porque ya están los seres vivos. Pero en un momento cuando no había vida, esta reacción tuvo que haberse dado y luego ahí iniciar la vida por las moléculas orgánicas, ¿ya? ¿Cuáles eran esas condiciones para que se dé esa reacción inicial? Primero, moléculas con hidrógenos, también conocida como atmósfera reductora. Atmósfera reductora. Atmósfera reductora. ¿Eh? ¿Qué pasamos con la atmósfera reductora? La atmósfera reductora lo convertiré en moléculas orgánicas. ¿Eh? ¿Qué moléculas tiene la atmósfera reductora? NH3, ¿no? Tiene H2, CH4, CO2 no tiene, tiene agua, ¿no? Agua, ahí está. Tiene estas moléculas, un montón de moléculas de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Veamos. Nos dice la teoría de Oparin, este de Oparin, nos dice las ideas de Oparin, que acá llegaba radiación porque no había la capa de ozono y la radiación hizo que estas moléculas se conviertan en moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. Y las moléculas orgánicas eran moléculas que pues ya forman más adelante los seres vivos. Luego formará una célula, ¿no? A esto de acá lo llamaré el protobionte. Protobionte, ¿no? Antes hubo un coacervado, un coacervado, un coacervado. Y luego se formó el protobionte. Entonces, qué es una molécula orgánica? Por ejemplo, tenemos a un aminoácido, ¿ya? Tenemos un glúcido, tenemos un nucleótido. Cuando estos aminoácidos se juntan, formarán proteínas, que son macromoléculas. Las macromoléculas se juntarán y formarán un coacervado. Un coacervado es un gran grupo de proteínas. Y ese grupo de proteínas tiene características muy similares a las nuestras. O sea, tú agarras proteínas, eso lo puedes hacer tú. Bueno, si vas a un laboratorio de química, puedes hacerlo. Vas a agarrar proteínas, varias proteínas, y las vas a dejar en un medio aгаroso, ¿no? Y acá vas a dejar la proteína. Y tú vas a ver que una proteína va a agarrar a otra proteína chiquita y se van a fusionar y van a formar una proteína grande que más se parezca a la primera, a la grande, que la chiquita. Es como si la chiquitita hubiera sido absorbida por esta y esto se convierte en algo así, general. ¿A esto qué será? Bueno, este es un primer esquema de la nutrición, pues. Porque eso es lo que hacemos nosotros cuando comemos. Nosotros cuando comemos, agarramos carne, comemos carne, plantas, vegetales, y eso lo transformamos en nosotros, nos transformamos en nuestros músculos, en nuestras reacciones, ¿no? Entonces, ese es un primer esquema de nutrición. De repente, esta molécula grandota, cuando estaba grandota, 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 ya no podía sostenerse. Ella, ¡prac!, se partía en dos y salían dos proteínas muy similares. Este es el primer esquema de lo que iba a ser más adelante como la reproducción. Jóvenes, no somos tan especiales. Estamos muy relacionados con las propiedades de la materia. Somos eso, somos materia, solamente que con unas herramientas extra, con complejidades diferentes. La materia por sí misma hace cosas que nosotros también podemos hacer en ciertas condiciones. Condiciones que la tenemos por nuestros niveles energéticos. Así que ese es un coacervado. Luego un coacervado formó membrana y guardó ARN, se llamó protobionte. Luego el protobionte hizo fotosíntesis, formó la capa de ozono y todo volvió a la normalidad en la Tierra y de ahí arrancó la evolución. Aparecieron los eucariotas, primero los procariotas, luego las algas, luego varios organismos y ahí apareces tú en el último minuto de la vida. Y ahí estamos, pues
nosotros viviendo. Más o menos de esta historia. Resumimos por acá. Resumimos la quimiosintética. Oparín. Atmósfera reductora con bastantes moléculas. Hay mucha energía de la radiación. Las inorgánicas, la atmósfera reductora que tiene inorgánicas, hace que se formen moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se empiezan a agrupar y forman coacervados. Los coacervados tienen muchas conductas y luego formarán al protobionte que ya tiene membrana. El protobionte tiene membrana, tiene ARN, esas cositas. Luego ya como se forman algunos protobiontes y coacervados que hacen fotosíntesis y ya bloquean a la radiación ya no habría. Entonces eso permite que la evolución continúe, las condiciones se tranquilizan y llega la evolución donde pues evolucionan a algas, plantas y todo lo demás. Así, sencillo. Veamos por acá qué más continúa. A ver, propuesta por Oparin, ¿ya? ¿Qué nos dice? La Tierra primitiva contenía moléculas primigenias, agua, metano, amoníaco, hidrógeno. ¿Ya? Condiciones, radiación directa y atmósfera reductora. ¿Ya? Reductores, acuérdate que la reducción es un proceso de ganar electrones. Un proceso de reducción es ganar electrones. Si tienes una molécula acá, por ejemplo, H2O, ¿ya? Y tienes acá molécula estrellita. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el H2O? El H2O va a venir y le va a dejar el hidrógeno, ¿no? ¿Y esto en qué se transformará? Se transformará en estrellita con hidrógenos y oxígeno, ¿no? ¿Quién se ha reducido? ¿Estrellita o el agua? ¿Quién ha ganado electrones? Hidrógenos, ¿estrellita o el agua? ¿Quién ha ganado electrones? ¿Estrellita o el agua? A ver, todos contéstenme, porfa. Estrellita, ¿sí o no? Claro, pues estrellita. ¿Quién se ha reducido? Se ha reducido estrellita. Pero ¿quién hizo el se ha reducido, ¿sí o no? Se ha reducido. Pero ¿quién hizo posible que estrellita se reduzca? ¿Quién hizo posible, ahora sí la última pregunta, que hizo que estrellita se reduzca? El agua, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo voy a llamar al agua que ha hecho que estrellita se reduzca? A esto lo voy a llamar el reductor, pues. Como él ha hecho que el agua, que la estrellita se reduzca, que gane electrones, el agua será el reductor. Y una atmósfera reductora es esa, aquella que tiene bastantes hidrógenos, ¿no? Una atmósfera que tendrá hidrógenos porque puede hacer que otros se reduzcan. Por ejemplo, acá, mira, ¿eh? ¿Ves? Atmósfera reductora. A eso lo llamo atmósfera reductora. Ya está. A ver, la pregunta. Eso no se explica porque, eso no se replica porque demoraría. Claro, porque es muy aleatorio, ¿no? Y el proceso, como te das cuenta, es selección natural. Hacer la selección natural, jóvenes, demora, ¿no? Demora y demora y demora y demora y demora, pues un mes en el calendario cósmico. Ya por eso les puse acá el calendario cósmico, ¿no? ¿Cuánto pasó para que esto suceda? ¿Ya? Desde que tenemos nosotros historia evolutiva, mira, acá está, me faltó un pedazo, mira, la humanidad, el último minuto, ¿no? El último minuto hasta la actualidad, acá está el momento cero, ¿no? Desde la aparición acá en tiempos, ¿no? Acá apareció la brújula, acá apareció la era del hielo en los últimos 50 segundos, en los últimos 30 segundos la agricultura, ¿no? Todo esto. Esto ocurrió en un segundo, o sea, la historia de la sociedad humana y la ciencia aparece pues en los últimos 15 segundos, por acá, 4 segundos. La ciencia tiene 4 segundos de existencia. Y todo lo que te he contado ha ocurrido en un mes, octubre. En 4 segundos, no hay forma que pueda hacer un experimento que te replique algo que calculando ocurre en un mes. O sea, es imposible, ¿no? O sea, haciendo sus matemáticas, no vas a poder verlo. Pues si quieres verle esto de acá, pues no se puede, no se va a poder ver, ¿no? O sea, por eso les puse ahí el calendario cósmico. ¿Ya? Listo. ¿Avanzamos? Continuamos muy bien, hijo, muy bien, muy bien. Continuamos. Ya está, nada más eso es Oparin, ¿no? Es Oparin, sencillito, Oparin. Ahí está. Ya tenemos esto. Agua, conservados, protobiantes, ¿no? Proteínas. Ya tenemos las proteínas, ¿no? Y aquí es un coacervadito, ¿no? Proteínas con otras cositas más, ¿ya? Es un coacervado. Y el protobionte ya sabes que es el que tiene membrana, ¿no? Ambos hay de todos tipos, hay coacervados
heterótrofos y protoviontes heterótrofos. Hay coacervados autótrofos y protoviontes autótrofos y heterótrofos aerobios. De ellos, lo más importante es quiénes fueron. Fueron los autótrofos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que empezaron a aparecer, que tenían relaciones con la formación de oxígeno. Ellos formaban su propia comida y hacía que el sistema sea autosustentable. Estos no, estos comen nomás, bueno. Pero esto de acá ya hace que sea autosustentable y liberan oxígeno y la formación de oxígeno hace que se forme la capa de ozono y con eso la radiación se detiene, la reacción ya no es necesaria porque ya tengo mis protobiontes, mis coacervados que harán que se formen las moléculas orgánicas. Y muchos millones de años, millones después de años después, ocurrirá la formación de la primera célula eucariota, que demora pues una cantidad de años exageradamente atroz, ¿no? Atroz. Y así dices que demora un montón la carrera, son 5 años. 5 años, no seas atorrante. Entonces esto demoró, ¿cuánto se demoró esto para convertirse en una célula? Poco a poco, ¿no? Última cosita que tenemos que comentar, el experimento de Miller y Urey. Miller y Urey, ¿ya? Ellos intentaron probar si la teoría de Oparin era cierta, ¿no? Si necesitaban la razón o no. Ellos colocaron acá moléculas que estaban en la atmósfera reductora. Por ejemplo, ¿qué moléculas encontraste acá? Hidrógenos, amoníaco, metano, todas cosas, agua, ¿no? Muchas moléculas inorgánicas con bastante hidrógeno. Y estas moléculas de acá fueron conectadas con un tubito y acá se evaporó, se convirtió en gas y esto de acá empezó acá la reacción. Y acá simularon la radiación. Le metieron electricidad, le metieron fuerza, le metieron cinética, le metieron calor, todo. Y todo eso de ahí hizo que estas moléculas se vuelvan a armar y que formen, además de muchas otras cosas, moléculas orgánicas. Así que sí, señores, las moléculas inorgánicas son capaces de convertirse en moléculas orgánicas en ciertas condiciones. Y dándonos cuenta la cantidad de años que hubo exageradamente grande en la Tierra donde no hubo vida, es muy probable que en alguno de tantos de esos momentos haya ocurrido esa reacción. Ocurrieron millones y millones de reacciones que ninguna funcionó, pero tantas veces hubo esas reacciones que algunas sí funcionaron y nos dieron a las moléculas orgánicas que son más grandes, son perennes, que se relacionan, que hacen muchas actividades hasta ser lo que nosotros seremos seres vivos. No se observaron aminoácidos y muchas otras cosas más. Ya está, listo. Terminamos. Resumimos rápido sobre el origen de esto de acá, que ya lo hemos hablado en el básico. Si alguien por ahí tiene el video del básico, se los pasa a sus compañeros, porfa, para que puedan repasar. Ahí lo hemos detallado más estas cuatro teorías. Cuatro teorías, eh, segundo voy a estornudar. Ya estamos, ahora sí. Bien, ahora tenemos a las cuatro teorías del origen de las especies, que son herencia de los caracteres de Lamarck, ¿no? Rapidito. Una por acá Lamarck. Una por acá Darwin. Sí, te ha pagado, morrito, que me ha agarrado un ataque de estornudos. Estoy estornudando como loco. Un segundito, hija. Bueno, se me está saliendo el cerebro por la nariz. Ya, ahora sí creo.
Vamos. Entonces, resumimos de esta manera rapidito la herencia de los caracteres adquiridos. Tengo por acá un cuadrito, ya más rápido para no hacerla tan larga. A ver, un cuadrito por acá. Está en el avanzado. Para hacerlo rapidito, ¿ya? Para no demorarnos nada. Acá está. Ah, esto, esto, esto. Mira, le sacaste las 4 teorías. ¿Ya? Tómale captura si quieres. Le sacaste las 4 teorías. Herencia de los caracteres adquiridos de la marca. Uso y uso de las partes. Los órganos que se usan se desarrollan. Los eventos en la vida del individuo pueden permitirle cambios. O sea, este individuo tuvo un evento. ¿Cuál va a ser? Necesidad de comer. Muchas gracias, Yanela. Muchas gracias, Lady. Estiraron el cuellito. Pues tenían que comer, estiraron el cuello, estiraron el cuello. Es un evento en la vida, ¿no? Le permitió cambios. Les permitió cambios, estira, 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 estira. Y eso, ahora el cuello se lo pasará a su siguiente generación. Herencia, ¿no? De las cosas, de los caracteres que adquiere. ¿Y por qué? Por utilizar una de sus partes. O sea, mientras más usas una parte de tu cuerpo, más la desarrollas y esa parte desarrollada la pasas a la siguiente generación. Ideas de la marca. Lo que nos dice Darwin, selección natural. Hay muchas poblaciones. Hay poblaciones de varios tipos, pero no hay comida para todos. Como las poblaciones se reproducen rápido, algunos tendrán que morir. Y en esa que todos quieren comida, algunos van a poder alcanzarla y otros no podrán. Los que no pueden alcanzarla morirán y murieron porque no pudieron, porque no tuvieron esa capacidad mejor para poder competir contra los otros. Los que sobrevivieron fueron los más aptos, los más con mejores estrategias. Compitieron, ganaron, sobrevivieron y eso que los hizo mejor lo pasan a la siguiente generación, selección natural, ¿no? Bryce nos habla de las mutaciones que son cambios discontinuos, que es más aleatorio. Las mutaciones son cambios en el ADN y si el cambio es favorable, evolucionas. Si el cambio no es favorable, no evolucionas. Incluso puedes retroceder, ¿no? Si, por ejemplo, te es favorable tener alas, pues las tienes y si no lo es, puedes salirte sin alas. Es totalmente discontinuo. No es como la selección, que sí es más ordenado. Veamos por acá un ejemplito que te voy a hacer, ¿ya? El ejemplito de las figuras geométricas, ¿te acuerdas, no? ¿Cómo sería la evolución de un cuadradito hasta hacer un circulito según la marca, ¿no? Según la marca. Según la marca, el cuadradito empezará a bordear a una de sus esquinitas, será así. Luego el cuadradito seguirá esforzándose, seguirá pujando y será así. Luego el cuadradito seguirá esforzándose, seguirá pujando, será así. Luego el cuadradito ya es más o menos así, ¿no? Y por último el cuadradito ya será así. Y ahí tenemos a la evolución del cuadradito según la marca. ¿Cómo será la evolución del cuadradito según Darwin? Según Darwin, ¿ya? Yo tengo mamá cuadrado, papá cuadrado, primera generación. Me sale cuadrado, cuadrado, igualito, ¿no? Más o menos así, ¿no? Cuadradito, ¿no? Así, ¿no? Así, con su cosita ahí, varias cositas raros, ¿ya? Luego, ¿tú me sirves? No, selección natural, va a seleccionar lo más rápido. ¿Tú eres más rápido? No. Tú eres más rápido, quédate. Tú eres más rápido, también te quédate. Ya tú te eliminas, chao, chao. Estos dos se van a reproducir y generarán descendencia un poquito más así. Luego su descendencia será así, luego será así. Saldrá un cuadradito también, ¿no? Saldrá otro cuadradito y será así. Y entonces tú me sirves, ya, tú quédate. Tú chao, tú chao, tú chao. Ya tú puedes ser para otro lado que te vayas. Listo, se reproducen esta generación de acá y nos dará ahora descendencia más circulito. Si sale alguno que sea más cuadradito, chao, no sirves. Entonces, esta es la selección según Darwin. Vamos, ¿cómo sería la evolución del cuadradito circulito según el señor, ¿cómo se llama este? Bryce, según de Bryce, ¿ya? Cuadradito tiene la capacidad de tener un ADN y el ADN si cambia, el cuadradito se puede transformar en ovalito y si él cambia, puede transformarse en circulito y si circulito y vuelve a cambiar su ADN, puede transformarse otra vez en cuadradito. Entonces, él va evolucionando según cambie su ADN, ¿no? Acá el ADN va cambiando, ¿no? El ADN va cambiando, ¿no? Y así va cambiando. Ese cambios en el ADN. Cambia el ADN, ya más que las formas, ¿ya? Ahí está, creo que se entiende. Y el último, el neodarwinismo.
Ya tiene de todo un poco. Tiene de esto, tiene de esto, tiene recombinaciones, tiene genética de poblaciones, ¿no? Tiene deriva génica, tiene biogeografía, tiene evidencias, tiene matemáticas, crecimientos, tasa de natalidades, ecología. El neodarwinismo es un compilado de todo lo mejor que hace sus evidencias. Y cada vez que se encuentra una disciplina bien realizada, obviamente, con buenos criterios, con bien estudiada, eso inclusive nos da más pieza. Básicamente la evolución ya no es una teoría, la evolución es un hecho científico al cual se le van agregando evidencias cada día. Cada día tú ves un animalito, date cuenta que todo lo que tiene lo tiene a principios de evolución. Si no tuviera evolución, no sería como es. Todo lo que vamos encontrando va encontrando sus rasgos evolutivos y la evolución va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y aún así, tú crees que pues le pones una piedra a alguien y que evoluciona, pero no. Entonces, las dos primeras más importantes fue la selección y luego las mutaciones. Y creo que se entiende. ¿Se entienden los dibujitos o no? ¿Se entienden los dibujitos o no? Cuidado acá, ¿ya? Mira, cuidado acá, cuidado acá. En el caso de Lamar es cambia su cuerpo porque quiere, porque tiene una necesidad, se vuelve más fuerte, se vuelve más negrito, por ejemplo, ¿no? Se tostó, se alargó, estiró su cuello, todo eso, se vuelve más rápido nadando, cambia porque quiere. Y acá el cambio en el adrés es cambio el ADN, pero es un cambio aleatorio, discontinuo, porque te has dado cuenta que ha vuelto para acá, ¿no? Son diferentes tipos de cambios. Y Darwin es más poblacional, más ecológico, más naturalista. ¿Ya? Entonces, esas son las ideas, muchachos. Ya no les quito más tiempo. Por favor, vayan a hacer su examen. Lo activo ahorita para que quede abierto el examen. ¿Ya? A ver, ¿dónde estamos? Y con eso hemos terminado. ¿Ya, muchachos? ¿Tú cómo te llamas? Te llamas 010721. 010721. Ya está. Listo, muchachos. El examen está activado. Pueden ir a realizarlo. Este.